Si creías que lo habías visto todo en cuanto a tratamientos para las arrugas, la piel y el pelo, este vídeo te va a interesar y mucho. Tras acabar de verlo, quizás te preguntes qué haces gastándote tus ahorros en cremas y productos cosméticos que prácticamente no hacen nada de nada, cuando podrías comprarte este aparatito de aquí que no solo es mucho más barato, sino que también es mucho más efectivo. Veamos primero las ventajas que tiene el uso del dermaroller o las microagujas en la piel. Y antes de nada es muy importante que antes de usar el dermaroller para la piel sepas cómo usarlo para asegurarte de que su uso mejora la calidad de tu piel en vez de dañarla. Además, tienes que ser consciente de que seguramente no obtengas los mismos resultados realizando el procedimiento en casa en vez de realizar una sesión de microagujas con un dermatólogo. Dicho esto, el tratamiento con las microagujas puede ser efectivo disminuyendo las arrugas finas, las cicatrices causadas por el acné y la hiperpigmentación. Un estudio publicado en 2008 encontró que 4 sesiones con el dermaroller realizadas por un profesional resultaron en un aumento de hasta un 400% en el colágeno de los pacientes. Como expliqué en un vídeo anterior, el colágeno es la proteína más abundante en el ser humano y es esencial para la estructura de la piel y la coagulación de la sangre. Además, es indispensable para la construcción de los huesos, la piel, los ligamentos, los tendones y los músculos. Podríamos decir que el colágeno funciona como el pegamento que mantiene todo unido. De ahí que este posible efecto del dermaroller sea tan interesante. Además, otra propiedad muy interesante del dermaroller es que puede hacer que otros productos para la piel se absorban más fácilmente, lo que hace que aumente su eficacia. El tratamiento con microagujas causa un mini trauma en la capa externa de la piel. Esto impulsa el proceso de curación de la piel, lo que conduce a la regeneración de la piel y la producción de sustancias que podríamos catalogar como anti-envejecimiento, como el colágeno y la elastina. Diferentes estudios han demostrado cómo el uso del dermaroller puede suponer mejoras drásticas en las cicatrices causadas por el acné y las arrugas finas en tan solo 2 a 3 sesiones con agujas de 1,5 milímetros. En un estudio publicado en 2009 que analizó a 32 pacientes, 2 sesiones de microagujas bastaron para que los pacientes obtuvieran una mejora significativa en las cicatrices causadas por el acné. En otro estudio de 2011 que analizó a 8 pacientes, 2 sesiones con microagujas fueron suficientes para que el 90% de los pacientes obtuvieran una mejora significativa en las arrugas del cuello. Por otro lado, en un estudio de 2014 que analizó a 60 pacientes se encontró que el tratamiento con microagujas supuso una mejora significativa en las cicatrices causadas por el acné, sin riesgo de despigmentación en pacientes de diferentes razas. Evidentemente, el uso prolongado del dermaroller puede ofrecer mejores resultados, pero algo realmente curioso es cómo en un estudio autorizado controlado de 2014 los investigadores encontraron que los resultados obtenidos tras 3 sesiones de microagujas se mantuvieron permanentes pasados 6 meses de la última sesión. En este estudio, los pacientes consiguieron mejorar las cicatrices causadas por el acné en un 41%. Se usaron agujas de 1 milímetro y 2 milímetros y hay que destacar que ninguno de los pacientes sintió dolor con el procedimiento. La diferencia principal entre una sesión de microagujas con un profesional y usar un dermaroller en casa, aparte de que el profesional seguramente tendrá una técnica más depurada, es que los dermarollers caseros suelen tener agujas más cortas. Esto los hace más sencillos de usar y hay un menor riesgo de infectar la zona afectada al usar agujas más pequeñas, pero también el uso de agujas más pequeñas disminuye la eficacia del procedimiento. Lo que parece evidente es que con muy pocas sesiones con el dermaroller se pueden conseguir resultados muy buenos. Y también es interesante ver cómo la mayoría de estudios usaron agujas de 1,5 milímetros. Pero ¿puede el dermaroller ayudarte a mejorar tu estado capilar y hacer que crezca tu pelo? Diferentes estudios han demostrado cómo el uso de microagujas de 1,5 milímetros puede no solo mejorar nuestro estado capilar, sino aumentar la eficacia del tratamiento más popular del mundo para la alopecia androgenética.
Un estudio aleatorizado controlado de doble ciego publicado en 2013 analizó a 100 hombres de entre 20 y 35 años con alopecias de grado 3 a 4 en la escala de Norwood-Hamilton, que usaron o bien minoxidil al 5% 2 veces al día o bien el tratamiento con microagujas más minoxidil al 5% 2 veces al día durante 12 semanas. Según los resultados de este estudio, el tratamiento con microagujas más minoxidil al 5% fue significativamente mejor que el tratamiento con minoxidil al 5% en las tres medidas de eficacia analizadas: el recuento de pelos terminales, la evaluación del investigador y la autoevaluación de los pacientes. En este estudio se usó el dermaroller en las áreas afectadas por la alopecia hasta causar un eritema leve en la zona. Los pacientes no se aplicaron minoxidil hasta pasadas 24 horas. Otro estudio de 2015 analizó el efecto de añadir el uso del dermaroller de 1,5 milímetros en 4 hombres con alopecia androgenética que habían usado previamente minoxidil al 5% 2 veces al día y 1 miligramo de finasteride al día durante 2 a 5 años. Estos pacientes se encontraban en un estado capilar donde no perdían más pelo, pero tampoco conseguían crecer pelo nuevo. En este estudio, los 4 pacientes consiguieron crecer pelo nuevo con la adición del dermaroller tras 8 a 10 sesiones. Los resultados se mantuvieron durante un periodo de seguimiento de 18 meses. Sí, fue una muestra muy pequeña, pero como mínimo estos resultados son muy interesantes. Por otro lado, una revisión de 2017 que analizó un total de 7 estudios, incluidos 4 ensayos clínicos, destaca que el tratamiento con microagujas es una terapia relativamente nueva que puede estimular la deposición de colágeno y la liberación de factores de crecimiento en la piel para mejorar la cicatrización en una multitud de condiciones que van desde la cicatrización hasta la hiperhidrosis. Además, los autores de esta revisión evidencian que, a pesar de que no existe un método de aplicación estándar para el dermaroller, se ha demostrado que esta técnica es especialmente eficaz en combinación con minoxidil y esteroides tópicos. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale a like, y si te preocupa la salud de tu piel y de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Pasemos ahora a ver un estudio clínico aleatorizado controlado de 2018 donde se comparó la eficacia del dermaroller combinado con minoxidil al 5% 2 veces al día y el tratamiento aislado con minoxidil al 5% 2 veces al día. En este estudio que analizó a 68 hombres con alopecias de grado 3 a 4, los pacientes que usaron el dermaroller combinado con minoxidil al 5% obtuvieron mejores resultados con respecto al número de pelos terminales en el área objetivo y la satisfacción del paciente, pero la respuesta lograda no fue cosméticamente significativa. De nuevo, en este estudio se usaron agujas de 1,5 milímetros hasta causar un eritema leve en la zona, y los pacientes no se podían aplicar minoxidil tópico hasta pasadas 24 horas. Otro estudio publicado en 2020 tuvo por objeto analizar la eficacia del tratamiento con microagujas en pacientes con alopecia androgenética y efluvio telógeno. En este estudio, 29 mujeres con alopecia androgenética, 7 con efluvio telógeno y 14 hombres con alopecia androgenética se trataron 3 veces con microagujas durante 6 meses. Según los resultados de este estudio, las zonas que más mejoraron con el tratamiento con microagujas fueron la zona del vértex o coronilla en los hombres y la zona frontal en las mujeres. Además, el tratamiento también fue efectivo en las mujeres con efluvio telógeno. Los resultados de este estudio son especialmente interesantes porque sugieren que el dermaroller podría ser efectivo sin combinarlo con minoxidil para tratar la alopecia androgenética. Cabe destacar que en la mayoría de estudios, como en este último estudio, en cada sesión de microagujas que duró entre 20 y 25 minutos, la zona tratada se limpió con una solución antiséptica y se aplicó una crema antibiótica. Si vas a usar el dermaroller en casa, estos son factores muy importantes que debes tener en cuenta. Como ves, el tratamiento con el dermaroller puede estimular la deposición de colágeno y mejorar la cicatrización y la hiperhidrosis. El uso adecuado de esta herramienta puede mejorar las arrugas finas y las cicatrices causadas por el acné tras tan solo 2 sesiones. Eso sí, tienes que ser consciente de que seguramente obtendrás mejores resultados si vas a una clínica donde sea un profesional quien realice la sesión con microagujas en vez de usar el dermaroller en casa. Aparte de que también será más seguro
seguro que sea un profesional quien realice este procedimiento. En cuanto a sus efectos en el pelo, todo apunta a que la combinación del Dermaroller y minoxidil es mejor que solamente utilizar minoxidil, y es posible que incluso el uso del Dermaroller por separado consiga resultados positivos en cuanto a regeneración capilar se refiere. Evidentemente necesitamos más estudios de rigor que analicen tanto la eficacia como la seguridad del Dermaroller, y esperemos que dentro de poco estos nuevos estudios consigan crear un protocolo de tratamiento estándar. Y aunque no existe este método de aplicación estándar, el Dermaroller ha probado ser efectivo con agujas de 1,5 milímetros aplicado unos 20 a 25 minutos en las áreas afectadas por la alopecia hasta causar un eritema leve en la zona. Es importante destacar que en todos los estudios donde se combinó el Dermaroller y minoxidil, los pacientes no usaron minoxidil hasta pasadas 24 horas, y por seguridad solo se debería usar este tratamiento como mucho una vez por semana. Si quieres saber cómo aumentar la producción natural de colágeno de tu cuerpo, tienes que ver este vídeo de aquí, y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.